Hola chicos de 12A. En este video vamos a socializar y vamos a recordar los conceptos importantes que hemos aprendido y hemos trabajado en este segundo periodo. ¿Qué vimos y qué vamos a reencontrar en este video? Vamos a hablar de los derechos civiles y políticos, vamos a hablar de los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a hablar de la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o CIDH. Vamos a hablar y recordar cómo funcionan los mecanismos de protección. Vamos a hablar nuevamente y recordar cuáles son las ramas del poder público. Y vamos a recuperar y hablar nuevamente, reflexionar sobre los impuestos. Listo chicos, entonces, siendo así, vamos a recordar conceptos básicos. Lo primero es que vimos, en el primer periodo vimos que existen generaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de segunda generación y derechos de tercera. En este periodo nos enfocamos en dos. Tenemos, en primer lugar, los DESCA, que son los derechos económicos. Tenemos por otro lado los sociales. Tenemos por otro lado los culturales. Y tenemos por otro lado los ambientales. Y en segunda categoría tenemos los civiles y los políticos. ¿Qué suceden con estos? En primer lugar debemos reconocer varias cosas. Los civiles tienen que ver con la participación y los políticos con la exigibilidad del voto. Tienen que ver también con la forma en que se instauran estrategias para la protección de los derechos fundamentales. Y por otro lado tenemos los derechos económicos, como su nombre lo dice, que tiene que ver con la parte económica, el trabajo, los sociales que tienen que ver con las organizaciones, con la forma en que yo puedo hacer grupos, con la forma en que yo puedo generar escenarios de recuperación donde yo puedo unirme a varias personas a crear colectivos, grupos de, no sé, de danza, de teatro, lo que se me dé. En términos de mi desarrollo, en términos culturales, tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos o las comunidades indígenas, y los ambientales, la protección de los derechos de la tierra. Siendo así, tenemos varias cosas. Nos damos cuenta que cuando surgen los derechos humanos hablamos de la Declaración Universal. ¿Qué pasa con la Declaración Universal? La Declaración Universal no es una ley. Al no ser una ley, no tiene como un organismo o una forma jurídica de protección. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Declaración Universal lo que hace es decir a qué tenemos derecho las personas. Tenemos derecho a muchas cosas. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a una familia, tenemos derecho al matrimonio, bueno, etcétera. Bueno, excepto las personas LGBT, pero eso ya es otro tema. Pero tenemos un montón de derechos. Sin embargo, no obliga a que los estados lo cumplan, sino generan recomendaciones. Generan como ustedes deberían tener esto. Si no lo tienen, no pasa nada. Por eso es importante cuando tenemos estos vacíos, es decir, cuando la Declaración Universal no es jurídicamente vinculante o no genera como un desarrollo en términos políticos para la exigibilidad de la participación, debemos utilizar otras estrategias. Y esas estrategias se llaman como pactos o tratados internacionales. Cuando tenemos estos pactos, entonces vamos a hablar de diferentes cosas. Tenemos entonces que el pacto es una forma, es una ley, es un tratado. Y tenemos los DESCA y los derechos civiles y políticos. Cuando hablamos entonces del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto de los Derechos Civiles y Económicos, hablamos de cómo estos pactos se vuelven jurídicamente vinculados a través de leyes. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el pacto o el tratado de la no discriminación a la violencia y la no violencia a la mujer.
¿Eso cómo se vuelve jurídicamente una ley? Tenemos en el caso colombiano la ley 1417 que habla del feminicidio y la violencia de género. Quiere decir que la Declaración Universal nos dice que tenemos un montón de derechos a la no discriminación y demás, pero no obliga en términos de ley. Pero tenemos estos pactos que me dicen esto se me vuelve una ley y tienen que estar amparados por la Constitución y leyes que me permitan eso. Cuando un país viola o no tiene en cuenta los pactos y tratados que firma, bien sea los DESCA, bien sea los CP, Derechos Civiles y Políticos, los de la no discriminación, los de la no violencia, la libre determinación de los pueblos, N situaciones, está transformando y está invisibilizando la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos de la Carta Internacional, vamos a hablar de la Declaración Universal, diferentes pactos, pero la Declaración Universal no es una ley y los demás sí. Es decir, la declaración no es una forma jurídica y los demás sí lo son. Ahora bien, para que esto funcione tenemos dos sistemas. El sistema universal y tenemos el sistema latinoamericano. ¿Cuál es el sistema latinoamericano? Está a través de la Convención de Derechos Humanos y dentro de la convención tenemos la CIDH. ¿Qué es la CIDH? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual genera condenas y sanciones. ¿Por qué condena y por qué sanciona? Porque a veces los estados no funcionan o cometen errores. Es decir, supongamos que yo soy sobreviviente a una masacre. Veamos la más reciente, Mapiripán, Salao, muchas de las que hemos hablado, falsos positivos y demás. Me violentaron, demando al Estado. El Estado no hizo nada. Quiere decir que yo me voy al sistema latinoamericano y en el sistema latinoamericano me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte Interamericana dice Colombia falló, condena y sanciona y genera una sentencia. Y cuando hay esa sentencia quiere decir que el sistema colombiano, en este caso, en el ejemplo, no funciona, es decir, el sistema jurídico de cada país falla. Hay más violencia y no se cumplen las garantías de los derechos humanos dentro de la Declaración Universal. ¿Qué quiere decir eso? Las sanciones son cuando los estados fallan en todos los sentidos. Y recordemos que cuando esto ocurre o tenemos una manera de generar estas condenas y sanciones o estas búsquedas es porque necesitamos, vamos a ver si lo recuerdan, que lo vimos en nuestras acciones de tutela, es buscar las medidas cautelares. ¿Para qué yo busco las medidas cautelares? Las medidas cautelares me permiten protegerme. ¿Cómo me protejo? ¿O de quién? Del Estado al cual yo estoy condenando y sancionando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mi Convención de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que las instancias nacionales no funcionan, me voy a la Corte. Y en la Corte me va a generar unas medidas cautelares para que mis derechos humanos sean cuidados y sean protegidos. Siendo así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo reconocer, condenar y tener en cuenta los derechos civiles y políticos, la participación. Los derechos fundamentales son reconocidos por todos, entonces no se necesita ser sancionados. Y los DESCA son derechos de tercera categoría. Es por eso que cuando tengo esas situaciones, para buscar mis medidas o mis sanciones, necesito bien sea el sistema universal o el sistema interamericano o latinoamericano, que es el que me permite protegerme. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que a mí, yo me voy a vivir a Argentina y en Argentina me violentan. Me voy al sistema latinoamericano. Si el sistema latinoamericano no funciona, me voy al universal.
O si por ejemplo me violentan en Francia, me voy al sistema universal para buscar las medidas cautelares que me permiten proteger mis derechos humanos. Ahora bien, cuando tenemos que llegar al sistema universal o al sistema interamericano, debemos generar una tutela. Ustedes recordarán cuando hicimos la demanda ante los diferentes sistemas. Unos vieron el caso de un señor argentino, que en este momento se me escapa el nombre, y teníamos también casos donde Colombia ha fallado. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Buscar las formas para que el sistema funcionara. Recuerden que lo importante dentro de una acción de tutela o una acción jurídica, un derecho de petición y demás, es buscar exigencias para los derechos humanos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hacemos? O cómo buscaríamos o cómo intentaríamos hacer una acción de tutela. Si por ejemplo yo voy a demandar un estado al estado, por ejemplo el estado argentino, por las masacres dadas durante la dictadura de Videla, ¿qué haría? Entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Qué exigiría? ¿Cuáles son mis peticiones? ¿Qué haría? Me voy ante el sistema, pero me voy con qué, qué exijo, hablo con las víctimas, no hablo con las víctimas. ¿Qué puedo hacer en ese diferente proceso? Y también dentro de los DESCA, recordemos que vamos a hablar que las acciones de tutela van a buscar los derechos civiles y políticos, la participación y demás. Y vamos a encontrar también que existen acciones de tutela que van a buscar la protección de los DESCA. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la libre determinación de los pueblos indígenas. Vamos a reconocer también la forma dentro de los derechos a la educación, por ejemplo, a la salud, etcétera. ¿Dónde vimos esto? En el Pictionary. Cuando hicimos el Pictionary nos dimos cuenta que ven un montón de derechos que están enmarcados en este ejercicio. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esto o en qué sentido? Recordemos que los derechos humanos tienen diferentes formas, sin distinción por sexo, género, raza y demás, son inalienables, es decir, no me los pueden quitar. Si no me los pueden quitar, entonces ¿por qué existe la criminalidad de Estado? No debería, y por eso necesitamos acciones jurídicas para eso. Recordemos que para que esto funcione debemos trabajar desde una democracia con la interdependencia de las ramas del poder público. Ahora bien, todo esto se ve reflejado en diferentes formas, y es así que para que esto exista necesitamos mecanismos de protección. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Tenemos habeas data, habeas corpus, derecho de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, demandas, etcétera, según mis necesidades. Y es así que podemos desarrollar un proceso bastante adecuado, donde mis derechos tienen que ser protegidos, bien sea desde lo más básico, por ejemplo, si a mí Mercado Libre me estafó, si por ejemplo me cobraron más servicios públicos, supongamos que Claro me cobró mucho más. Para eso debo tener diferentes acciones. Un ejemplo de esto, supongamos o recordemos lo que más fue polémico con ustedes o que más le llamó la atención cuando hicimos los ejercicios en clase. Las fotomultas. Recordemos que en la fotomulta necesitamos una presunción de inocencia, un debido proceso, y esas estrategias se van dando en la forma en que los mecanismos de protección me permiten proteger los derechos humanos para evitar la distinción y que no sean inalienables. Es decir, que cuando hablamos de un debido proceso o una presunción de inocencia o una acción de tutela o un derecho a petición, tiene que pasar por todos estos mecanismos. Ahora bien, no nos quedamos únicamente con este aspecto en términos políticos, sino también trabajamos diferentes estrategias. ¿Cuáles fueron estas estrategias? Trabajar
impuestos. ¿Por qué es importante hablar de los impuestos? Porque los impuestos, recordemos que es todo lo que fundamenta el Estado. Es decir, para que el Estado tenga dinero, necesita impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Son todas las personas nacidas en Colombia, que viven en Colombia y que son personas naturales, recuerden ese concepto, natural o jurídica, obligados a pagar renta. ¿Por qué es así? Se les va a colocar de un ejemplo. Yo soy una persona colombiana, nacida en Colombia, que vive en Colombia. Soy una persona natural porque yo no tengo empresa, no tengo fundaciones, no tengo corporaciones, no tengo nada. Pero yo no estoy obligado a pagar impuestos, declarar renta. Así yo sea mayor de edad, así genere muchas cosas. ¿Por qué no estoy obligado a declarar renta? Porque mi dinero que yo gano de manera mensual, bien sea a través de diferentes trabajos, prestaciones de servicios, tutorías, lo que sea, no generan el tope que me exige doña Diana. Entonces hay personas mayores de 18 años que tienen una empresa pero no ganan lo suficiente, no declaran renta. Solo declaran personas naturales y jurídicas dentro del Estado que estén obligados a declarar renta. ¿Y para qué sirven los impuestos entonces? En primer lugar, son una obligación para que el Estado funcione. Porque si no, el Estado, ¿cómo va a sacar dinero? Y por otro lado, permite un desarrollo de movilizar lo más importante, que es el PIB, y regular las estrategias de mercado. Por eso es importante, cuando hablemos y reconocemos los impuestos, es la forma más adecuada de generar una transformación en términos jurídicos. A veces funciona, a veces no funciona, pero es importante poder indagar, cuestionar cómo estamos funcionando a través de nuestra región y a través de la forma en que se desarrollan diferentes propuestas. Y es así que podemos reconocer la importancia de sostener el Estado de una manera equilibrada, justa y adecuada. En conclusión, ¿qué aprendimos este periodo? A redactar tutelas para las medidas cautelares y exigencia de los derechos humanos. Aprendimos que los derechos civiles y políticos constituyen la forma de participación y de libertad. Comprendimos que los DESCA son el mecanismo más adecuado de tener cultura, educación, pueblos y el cuidado ambiental. Comprendimos que el sistema latinoamericano o interamericano de derechos humanos permite componer los sistemas de protección, incluso con el sistema universal, en la forma en que podemos generar impactos a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para sentencias y desarrollo. Y aprendimos que los impuestos movilizan el Estado, permiten generar dinero y que son dados por personas naturales y jurídicas obligadas a declarar renta, y que con los impuestos podemos desarrollar estrategias para poder vivir los DESCA, evitar las acciones de tutela, poder favorecer los derechos civiles y políticos y evitar sanciones a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una movilidad en términos de la gestión, la participación y el desarrollo colectivo. En síntesis, es importante recordar la importancia de los mecanismos jurídicos de protección, tales como la acción de tutela, el derecho de petición, la demanda y demás con fines que nos puedan servir para poder legitimar y vislumbrar la lucha por los derechos humanos. Tener en cuenta que también los impuestos son un proceso que requieren de atención, requieren de vigilancia y requieren de una transformación y una asertividad. Reconocer cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, genera recomendaciones, genera informes que permiten reconocer cómo y analizar la situación de nuestro país. Nos permite entonces darnos cuenta que en este periodo hemos aprendido los diferentes mecanismos que nos dan pistas, nos dan luces y nos empoderan en miras de defender, proteger los derechos humanos y asimismo cuestionar la forma en que el Estado genera procesos, proyectos tendientes a la supuesta superación de la marginalidad y la pobreza, pero no siempre ocurren porque hay una negligencia de los Estados. Y porque hay una negligencia no quiere decir que nosotros no podamos también generar los caminos para transformarla.
Así que lo importante que hemos aprendido es que la transformación se hace de mira colectiva, problematizando, transformando y generando apuestas tendientes a la superación de la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la violencia y la problemática de los derechos humanos en Colombia. Espero que este video les haya servido y comencemos a ver cómo nos va a ir en este bimestral, y estoy seguro que a ustedes les irá supremamente bien y alguno de ustedes seguramente será eximido más adelante de algún bimestral o algún proyecto, porque sé que en este proceso les irá muy bien. Les deseo muchos éxitos y un feliz día.